Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a contar el resumen de la obra Metamorfosis de Franz Kafka. Bien, esta obra empieza cuando Gregorio Samsa, de la familia, no de su familia, despierta como cualquier otro día, pero en esta ocasión él despierta convertido en un insecto, ¿no? En un enorme insecto. Él se asombra, ¿no? Al principio como que cree que si se vuelve a dormir, entonces todo eso va a pasar. Pero cuando al despertarse él había puesto la alarma, no la había escuchado. Él se despierta y ya era demasiado tarde para que vaya al trabajo. Antes de ir al trabajo se despertaba bien temprano para poder ir y tomar un tren y de esa manera dirigirse, ¿no? al lugar en el que él trabajaba. Pero ya eran eh, un cuarto para las 7, ¿no? En ese momento, pero él ingresaba a las 7 y se puso a pensar de que él no podía llegar tarde al trabajo. Se puso a pensar en su jefe y sus padres le empezaron a llamar a la puerta, ¿no? A ver si estaba bien. Su hermana también, su papá lo empezó a llamar, pero él lo único que contestaba es que sí estaba bien, pero ya su voz también había cambiado. Entonces su voz era como un chillido y él trataba de hablar despacio para que su familia no pueda darse cuenta. En ese momento, bueno, su familia empieza ya a preocuparse, le preguntaban si estaba bien o estaba mal, incluso pensaron que estaba enfermo, pero de repente él escuchó, ¿no? Cuando llamó alguien a la puerta y pensó que era su jefe. Él no se podía levantar porque el caparazón pesaba demasiado, incluso no podía dominar sus patas, las numerosas patitas que él tenía no las podía dominar, entonces no podía levantarse de la cama. Luego ya estaba ahí su jefe también fuera de su habitación, pero él siempre dejaba la puerta con llave, por eso es que los demás no podían abrir ni podían ingresar. Y él tampoco no tenía como la sostenibilidad para que pueda apoyarse en la puerta y abrirlo. Cuando él se levanta, logra levantarse, ¿no? De una u otra forma, se da cuenta que tenía como un dolor en una parte, en una esquina de su cuerpo y ve que había como puntos blancos ahí, en esa parte. Cuando él decide abrir la puerta, cuando se sostiene, ¿no? en la puerta, deja como un líquido, ¿no? Al caminar también deja como un líquido o una sustancia que se escurría de él. Y cuando ya abre la puerta, se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta de su transformación. Pero antes de eso, cuando su jefe llegó, no empezó a llamar y él dijo que estoy bien. Entonces su jefe dijo, esa voz parece de un insecto, pero de una forma silenciosa, de tal manera que no lo escucharon. Pero él pensó ahí dentro de sí mismo. Entonces cuando se da a conocer ya su forma actual, pues se asustan, ¿no? Su jefe sale corriendo y anteriormente también había dicho que su trabajo de Gregorio no había sido suficiente, no había sido lo generalmente bueno y que incluso debía, ¿no? Al lugar donde él estaba trabajando y que quería esconderse de esas deudas, pero no. Él sale, Gregorio trata de explicarle, a decirle de que, bueno, ya llegaría al trabajo, de que informara a su jefe de que ya pronto estaría ahí, pero no, él sale, no sale corriendo. Y en ese momento, cuando él sale a la sala, su padre lo ve y como trata de empujarlo, ¿no? Con algo que tenía, con un bastón, creo que del gerente o de la persona que vino de su trabajo a verlo, trata de empujarlo, pero no. En ese momento, Gregorio también consiguió de dominar sus patitas, ¿no? Y salir a la sala. Cuando él trata de ingresar, se queda atrapado en la puerta y su papá lo empuja, ¿no? Lo empuja y cierra la puerta. Y ahí es donde se fueron sus padres, se quedaron en silencio, su hermana, su hermana Grete también. Y ella, bueno, ella tenía un cariño, ¿no? Bastante por su hermano y además su hermano era el que mantenía la familia e incluso trataba de pagar la deuda de su padre. Y Grete
trae su comida favorita, ¿no? Al menos piensa en que cómo se va a alimentar, entonces trae su comida favorita, pan con leche, y pues él se puso a pensar, ¿no? De cómo era o cómo cambió la situación, de que anteriormente era su comida favorita y ahora ya como que lo sentía con asco o no lo pudo tomar. Ahí dejaba la comida. Toda la comida que traía, siempre Grete lo volvía a llevar de la misma forma, o sea, no tocaba nada. Pero al día siguiente, Grete llegó nuevamente, sacó la leche y dejó nueva comida. Pero él se acercó y comió la comida que estaba ahí guardada, la que estaba con hongos, y él lo come. Bien, y al ser Gregorio no el sostén de la familia porque él trabajaba, incluso creo que quería educar a su hermano, la situación económica de su familia se ve bastante afectada, pero él, su padre ya se empezó a sentar en la sala a leer el periódico y tenía la costumbre de leer el periódico en voz alta para su madre y su hermana, pero esta vez no lo hizo. Él trataba de observar a través como que de la puerta que se quedaba entreabierta, de observar a su familia que estaban sentados. En ese momento empezaron a hablar también sobre la economía, ¿no? Y su padre, cuando anteriormente su negocio había caído, sobró algo de dinero, entonces eso lo podría ayudar para poder sobrevivir un buen tiempo. Y también escuchó a su padre comentar algo como que todo el dinero que Gregorio le había entregado, ¿no? No lo había usado completamente para pagar la deuda. Y entonces él ahí es donde se molesta, ¿no? Porque ya si su padre hubiera tratado de pagar la deuda, ya hubiera renunciado antes, porque lo único que le preocupaba era pagar la deuda, ¿no? Y como vemos que era como un hijo responsable, de que daba todo por su familia prácticamente, incluso por su hermana. Ellos no trabajaban, su papá no trabajaba, nadie trabajaba, solo él se dedicaba incluso para mantenerlos y pagar la deuda. No, empezaron a, incluso vendieron todas sus joyas para poder sobrevivir también, y se quejaban de los gastos, ¿no? De los gastos que era vivir, ¿no? En ese lugar porque era grande y él lo había elegido para que viva con su familia, entonces ellos pensaban como que cambiarse de lugar. Ellos trataban mal a Gregorio, luego su papá llegaba con unas manzanas, ¿no? Y lo tiraba donde cayera y le lastimó la parte de su espalda, y pues no lo curaron, ¿no? La herida ahí tardó en sanarse varios meses, y, y así fueron pasando los días, los meses también, y Gregorio se da cuenta que lo único que le causaba eran problemas. Y pues también los tres tuvieron que buscar trabajo. Su padre trabajaba en un banco, algo así, y su mamá cosía ropa, era costurera, y su hermana trabajaba en una tienda de vendedora y también estudiaba. Eh, Él quería decirle a su hermana, ¿no? De que si él no estuviera en esa situación o no hubiera estado, o no hubiera ocurrido ese problema, él lo hubiese hecho estudiar, hubiese invertido dinero en ella para que al menos así sintiera cariño. Un día su mamá abrió la puerta, ¿no? Y él escuchó decir que le quería ver o algo así, entonces él siempre se escondía, ¿no? Del mueble para cuando ingresaba su hermana y limpiara su cuarto, ya que prácticamente su hermana se había encargado de él porque sus padres lo olvidaron. Él se ponía debajo del mueble con la intención de no asustar a su hermana, y pues su hermana se dio cuenta también que los muebles que estaban dentro de su habitación no lo permitían desplazarse correctamente ni libremente. Entonces ella decidió sacarlos, los muebles, pero lo comentó a su madre y ella había dicho que al hacer eso era como resignarse a la idea de que su hijo va a ser siempre así un insecto. Entonces decidieron dejarlo así nomás. Y un día decide ingresar la madre porque no ingresaba, ¿no? Decide ingresar a la habitación y lo ve trepado en la pared. Entonces su madre al ver esa imagen se desmaya, ¿no? Y ahí vuelta luego ingresa su hermana
lo ve y también no se asusta, pero trata de ayudar a su mamá. Entonces en ese momento llega su papá y pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces su hermana le dice que Gregorio se había escapado, pero no fue así, sino que salió de la sala y su padre lo vio y ahí es donde también lo tira manzana, no donde caiga. No le importaba dónde caiga su cuerpo. Y en el cuarto donde estaba ingresaba polvo y todo, ¿no? Y él estaba así, de esa manera. Incluso por la necesidad económica que tuvieron, se vieron en la necesidad de alquilar, ¿no?, una habitación a 3 inquilinos. Ellos eran muy estrictos con la limpieza, e incluso para que coman, ¿no? Y sus padres lo atendían como si fuera alguien demasiado importante. Como nunca habían tenido inquilinos, entonces ellos tomaban actitudes demasiado extremas, diría yo, porque incluso pedían permiso para que se siente, le pedían permiso para que hagan algún ruido, o sea, prácticamente prestaron toda su atención en los inquilinos, ¿no? Y Gregorio los observaba. Cuando se sentaban a comer los tres, observaban bien la comida para ver si lo aprobaban lo que había cocinado su hermana con su mamá, pues, y, ¿no? Y como que se alegraban su mamá con su hermana cuando veían algún gesto de agrado que cuando al probar la comida. Y cuando estaban en la sala, su mamá no, ni siquiera se sentaba, esperaba para que le invitaran ellos a sentarse. Y así que estaba lejos, ahí lo dejaba y ahí simplemente se sentaba. Incluso para dar espacio a los huéspedes, empezaron a sacar muebles y empezaron a usar su habitación de Gregorio como almacén. Ahí empezaron a poner todo tipo de muebles que no usaban, ¿no? Y cualquier basura. Y él de esa manera empezó como que se hizo un poco más sucio. Incluso también contrataron a un asistente porque la empleada que tenían le pidió, no, de rodillas para que lo despidieran al enterarse de la forma en que había tomado Gregorio. Se asustó mucho y se fue. Entonces habían contratado a un asistente para que realice los trabajos más duros de la casa, pero ella ya no le tenía miedo. Incluso le insultaba y un día Gregorio decidió asustarla, ¿no? Como querer atacarlo para que le diera miedo, pero ella la amenazó con una silla, ¿no? Y de esa manera no trabajaba y luego se iba. Y pues, así como es que le muestra repugnancia, mejor dicho, también. Y en vez de ayudarla a la asistente, pues le daba un maltrato. Un día los inquilinos estaban sentados en la sala, estaban leyendo, y su hermana tocaba el violín. Y a Gregorio le agradaba escuchar. Y él quería que viniera, ¿no?, a tocar a su habitación, ¿no? Pero su hermana no venía. Entonces, cuando escuchó tocar, los inquilinos le pidieron a su hermana que viniera a tocar ahí en la sala. Incluso su padre le dijo que perdonara, que se le molestaba la bulla. Y dijeron que no, al contrario, le agradaba mucho lo que estaban oyendo. Así que pidió que su hermana fuera a tocar a la sala. Y ahí Gregorio abre la puerta y trata de observarlo y no sale con la intención de acercarse a su hermana para que le pidan que se vaya a tocar a su habitación. Y ahí es donde los huéspedes se dan cuenta, lo observan y se asustan, ¿no? E incluso se van y le dicen que no van a pagar ni un solo sol de los días que han estado ahí. Los tres se van. Entonces ahí entra en una situación. Incluso también su hermana empezó a decir de que pues lo votaran, ¿no? Lo votaran, su mamá también, no tenían lástima a su papá, como vemos el comportamiento que tenía con él. Su hermana dijo que se olvidaran de que era Gregorio simplemente se olvidaron de que era Gregorio, que pensaron también que si era Gregorio él mismo se hubiera ido, ¿no? Y no hubiera estado ahí causando problemas. Luego se olvidaron de darle comida y murió. Gregorio murió. Lo la asistente lo encontró muerta, ya estaba flaco, estaba seco, mejor dicho, lo encontró muerto y su mamá como que, bueno, con una sonrisa, prácticamente como que fue un alivio o una carga que se quitaron de encima, e incluso que dijeron que se podían ir a otro lugar. Y cuando Gregorio estaba vivo y escuchó, ¿no?, que
querían cambiarse de casa, él pensó, ¿no? Que realmente le quisiera, le pusieran en una caja y prácticamente lo podían llevar de manera fácil. Pero no, no tomaron esa decisión. Decidieron cambiarse de casa y como su hija había crecido, no se habían dado cuenta por estar en la situación de Gregorio, ya su hija había sido era una señorita. Y entonces dijeron que ya era hora de buscarle un marido, ¿no? Y bueno, es todo lo que he podido entender y compartir con ustedes. Muchas gracias.